Bueno, muy buenas tardes a todos. Comenzamos la sesión síncrona, la transmisión. Estoy iniciando unos minutitos antes por tratando de prevenir cualquier dificultad, cualquier inconveniente que pudiera surgir y también pues como para dar un poquito de espacio a que se vayan integrando. La sesión, pues la finalidad es tratar de hacerla un poquito corta para que la puedan ver completa y pues aclaren todas las dudas que puedan estar surgiendo durante esta semana. He notado que ya he estado recibiendo ya algunas tareas, pero todavía pues faltan muchos de los que deberían de mandarnos, entonces espero que con esta explicación quede un poquito más claro y esas tareas que están enviando pues se, se aumenten todavía un poco más. Y bueno, pues comenzamos. Primero, pues darle la bienvenida a esta sesión síncrona de la segunda semana del módulo 5 que se llama Argumentación e Investigación. Me presento nuevamente, como ustedes ya saben, mi nombre es Fátima del Carmen Quirino Aguilar. Yo soy licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación. Actualmente, pues además de estar con ustedes aquí como facilitadora en prepa en línea, también me dedico a la educación de forma presencial. Trabajo en una preparatoria del tipo agropecuario, se llama Cebeta, y ahí pues imparto 20 horas a la semana en asignaturas relacionadas con mi perfil, como literatura, lectura, expresión oral y escrita, y pues como lo que estamos trabajando ahorita, que es la argumentación y la investigación. Entonces, pues el orden del día se distribuye de la siguiente manera: la bienvenida, que es lo que pues estamos, en lo que nos encontramos, luego un repaso general de la semana uno. Esto porque a pesar de que en las retroalimentaciones les expliqué los puntos que se deberían mejorar, todavía encuentro algunas deficiencias o dificultades en la realización de ciertos puntos. Entonces me gustaría repasarlo porque acuérdense que en este módulo la diferencia, o una de las diferencias a los anteriores, es que ahora todas nuestras actividades están ligadas, por lo que es muy importante que si mi actividad integradora número uno está bien realizada, pues de esta forma las posteriores van a continuar en la misma línea. Pero si yo tengo muchas dudas en la primera y la primera no está bien hecha, o incluso no hice la primera, se me va a complicar mucho realizar las siguientes, porque como ustedes ya están notando, pues cada actividad nos permite o nos solicita que retomemos una de las anteriores. Por eso voy a hacer el repaso. Es muy general, porque pues se supone que ya es un tema anterior para no perder tanto tiempo, pero sí me gustaría pues ayudarles en este aspecto. Incluso si alguien no envió sus tareas y quiere hacerlo, se puede comunicar conmigo por mensaje para habilitarles la entrega. Sí es muy importante que las realicen todas, desde la participación en el primer foro hasta pues la actividad en la que vamos y las que siguen. Nada más, pues sí, en las participaciones de los foros, recuerden que esas pues ya no se pueden hacer después del tiempo. Una vez que el foro se cierra, pues ya no es posible participar. Pero, pues, acuérdense que desde ahí, desde el foro uno, pues, partimos todo lo que estaremos trabajando en todo nuestro módulo. Después de este repaso, voy a trabajar con los contenidos de esta semana, que es básicamente el argumento, son los argumentos, tipos de argumentos, cómo identificarlos y un poco sobre las falacias. Posteriormente realizaré un ejemplo sobre la actividad integradora 3, luego uno de la 4, algunas recomendaciones sobre lo que he observado y pues daremos algún espacio a las dudas que les puedan estar surgiendo. Comenzamos entonces con el tercer punto, que corresponde al repaso general de la semana uno. Para este repaso me gustaría retomar el material adicional que yo les envié. Si recuerdan, los temas principales que abordamos o que involucramos en nuestras tareas la semana pasada y sobre todo en la actividad uno, fue los temas de investigación, campos disciplinarios, tipos de problemas, pregunta de investigación e hipótesis. Estos temas son muy importantes desarrollarlos de forma correcta porque ellos pues, nos van a ir guiando en las siguientes actividades. Entonces, el realizar un punto mal nos puede afectar después en otra actividad. Entonces, voy a retomar el material adicional que les compartí. Espero que lo hayan podido revisar a tiempo y que haya sido de utilidad. En esa actividad, como ustedes ya saben, pues teníamos que primero retomar el tema de investigación que pusimos en nuestro foro de clase. El tema es totalmente libre, los temas no importa qué tipo de tema sea, pero sí es importante que nuestro tema pueda
ayudarnos a una investigación. Puede ser desde el consumo de las drogas, como es el ejemplo que yo estoy trabajando, al uso, abuso de las redes sociales, a los trastornos psicológicos, a los trastornos de aprendizaje, los embarazos adolescentes. Hay infinidad de temas que pueden ser investigados. Es importante que el tema del que nosotros investiguemos podamos delimitarlo para investigar un problema. No nada más es, por ejemplo, decir, yo quiero saber qué es la biotecnología. Entonces, mi tema de investigación es la biotecnología. Y lo único que voy a hacer, pues, es investigar en Internet qué es la biotecnología, en qué consiste, y ya concluí mi investigación. Eso no es un tema de investigación como el que estamos solicitando. A partir del tema que yo elijo, necesito desarrollarlo a través de un problema que yo identifico. Por eso es muy importante que el tema esté muy bien elegido. Si es un tema que es muy general, ya posteriormente se va delimitando hasta quedar con un área que nos ayude a la investigación. Entonces, para el ejemplo que yo trabajé, utilicé el consumo de drogas en menores de edad. El campo disciplinar, pues, este varía muchas veces dependiendo del enfoque. Eh, el consumo de drogas, pues, regularmente se investiga o se estudia desde las ciencias de la salud o desde las ciencias experimentales. ¿Por qué? Porque es una sustancia que produce ciertos cambios y ciertas afectaciones en el cuerpo humano. Pero yo aquí le puse ciencias sociales porque me interesa mucho el contexto y cómo influye un entorno social, familiar, de comunicación, etcétera, en una persona que o en un joven que puede consumir drogas o que ya consume drogas. Entonces, una vez que yo ya elegí ese tema, nada más recuerden, el tema tiene que ser o tiene que poderse relacionar con un problema social, sobre todo un problema que vea yo en mi comunidad. Luego iban a hacer los 3 enfoques, que era, pues, desde qué aspectos podía investigarlos. Por ejemplo, en mi caso, pues, el aspecto psicológico, qué características psicológicas puede tener un joven para consumir drogas. Desde el aspecto social, cómo influyen nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros compañeros, nuestros papás para este problema, etcétera. Entonces, me adelanto un poquito porque, pues, ya esto ya lo vimos. Pero me interesa mucho la argumentación del problema. Una vez que yo ya elegí mi tema y que ya sé sobre qué me interesa investigar, entonces tengo que realizar una observación en mi comunidad y decir, bueno, este tema me importa y qué problema existe en mi comunidad sobre el tema. En el caso del consumo de drogas, pues quizá o puede ser que yo aquí pues vea un consumo de drogas más alto, que este está generando otros conflictos. Ahí en la argumentación yo les comentaba que yo actualmente vivo en Pénjamo, Guanajuato. Yo no soy de Guanajuato, me vine para acá porque me casé. Entonces, pues tengo ahorita 28 años y 27 años de mi vida, pues yo los viví en otro estado, el cual es Zacatecas. Y yo estoy pues familiarizada con ese entorno y con esa situación. Entonces, en Zacatecas, en el lugar en el que yo vivía, pues, no se escuchaba sobre las drogas y todos sabíamos que había quien consumía, pero tú nunca veías, o era muy raro ver en la vía pública a gente consumiendo drogas o a gente en un estado, pues, mm, mal por a causa de las drogas. Y yo aquí tengo, pues, aproximadamente un año, y para mí sí ha sido muy impresionante el ir en la calle, en el carro, y ver, pues, que de pronto los chicos que te limpian el parabrisas, pues, se ve que definitivamente andan mal, que están, pues, drogados, que ni siquiera están borrachos, o ni siquiera es se ve en sus características físicas un consumo de drogas. Entonces, ese es un riesgo para mí como conductor, como conductora, que estoy, pues, cerca de esa persona que tal vez puede aventarse al carro, que tal vez puede tratar de robarme, etcétera. Igual, pues, en la escuela en la que trabajo, han existido algunos problemas de que, pues, se encuentran a jovencitos consumiéndolas dentro de la escuela o que llegan bajo alguno de los efectos de las mismas. Para mí, este es un problema que yo estoy viendo en mi comunidad. Entonces, si se fijan, partí de un problema muy general, que es el consumo de drogas, pero yo ya lo estoy delimitando a algo que estoy observando en mi comunidad y a un problema, porque a partir del problema
yo me voy a ir desarrollando todo lo demás. Entonces, ya que hice o que identifiqué mi problema, necesito plantear una pregunta de investigación. Una pregunta de investigación debe ser relacionada con el problema. Por ejemplo, es inválido que como pregunta de investigación yo ponga, ¿qué son las drogas? ¿Cuáles son los tipos de drogas? Es inválido porque sí es una pregunta que puedo investigar, pero no es una pregunta relacionada con mi problema o que me pueda ayudar a encontrar una solución a ese problema. Sí, a mí me va a ayudar saber qué son las drogas, qué tipos de drogas existen, pero no me va a ayudar a encontrar una solución al problema de la drogadicción en mi comunidad. Entonces, la pregunta de investigación tiene que estar relacionada con mi tema, pero también con el problema y a su vez encontrar o tratar de encontrar una solución. En mi caso, la pregunta fue, ¿cuál es la responsabilidad de la familia en la prevención del consumo de drogas? A mí me interesa saber qué tanto influye el entorno familiar de esas personas o de esos jóvenes que consumen drogas. Posteriormente, aquí viene otro punto que me interesa muchísimo, que es la hipótesis. Aquí yo veo que en la hipótesis hubo muchas confusiones, la mayoría tuvo ahí algunas deficiencias al realizarla, porque muchos se confundieron en el momento que en las indicaciones nos decía, escribe tu hipótesis considerando dar respuesta a tu pregunta de investigación. Entonces, lo que hacían era responder la pregunta como tal, pero lo que yo debo hacer es en un enunciado, en una afirmación que sea, que suponga que trate de confirmar la pregunta o de dar la respuesta a la pregunta, yo voy a tratar de plantear la hipótesis. ¿Cómo lo voy a hacer? En este caso, mi hipótesis es, el entorno familiar posee una responsabilidad importante en el consumo de drogas. ¿Por qué es una hipótesis? Porque yo en un enunciado estoy respondiendo a la pregunta que hice de investigación sobre el problema y también estoy tratando de encontrar una solución. Si yo encuentro la responsabilidad que tienen los padres de familia en el consumo de drogas de sus hijos, entonces puedo encontrar solución, porque entonces ya se trabajaría o se trataría de encontrar la forma de concientizar a los padres de familia para atender este tipo de problemas. Entonces, es importante que más que una conclusión, que una reflexión o que una respuesta como tal, hagamos simplemente una oración, un enunciado, un planteamiento que responda a mi pregunta y se relacione con el problema. Entonces, esa hipótesis va a ser comprobada en todo el desarrollo de mi investigación. Yo voy a tratar de confirmar y de comprobar con argumentos que lo que yo estoy diciendo es verdadero. En este caso, lo que a mí me va a tocar hacer en las actividades posteriores es comprobar con argumentos válidos que la familia es muy importante dentro de o más bien en los jóvenes que pueden caer en un consumo de drogas. Entonces, bueno, espero que con esto así como que aclaremos un poquito más los puntos. Recuerden, los temas de investigación son muy variados, pero es importante que ese tema de investigación pueda ubicarse dentro de un conflicto en mi comunidad. No elegir un problema por elegirlo. No decir, no, pues yo voy a investigar sobre, a ver, ahorita no se me ocurren muchas cosas. Por ejemplo, quiero investigar qué es el Reiki. Entonces, pues, okey, sí es una pregunta que me va a dar, pues, para investigar, pero, pues, yo no encuentro un problema relacionado con el Reiki en mi comunidad. Mi investigación se va a limitar a decir: "El Reiki es una técnica utilizada para tal, tal, tal y tal". Y ahí, pues, ya las siguientes puntos me van a dificultar realizarlo, las actividades va a ser muy difícil hacerlas, porque mi tema de investigación no fue bien elegido. Posteriormente, pues, identificar los campos disciplinarios en el que se ubican. Recuerden que nuestros campos disciplinarios son las asignaturas, materias, áreas que estudian el tema que yo elegí. Por ejemplo, la salud, la psicología, las matemáticas, etcétera. Los tipos de problemas. Aquí es sobre el problema que yo estoy ubicando en mi comunidad, qué tipo de problema es y saber si este problema me va a ayudar. Es muy importante que revisen el material extenso, porque ahí se nos da la explicación de forma más detallada cuando también tenemos algunos conflictos. Por ejemplo, aquí nos dan algunos tipos de problemas que nos pueden ayudar a saber si mi problema que estoy observando es válido dentro de mi investigación.
Entonces, los problemas pueden ser descriptivos, experimentales, explicativos, de cambio y transformación o de toma de decisiones. En el caso de los descriptivos, responden a estudios donde el problema es identificar de forma exploratoria situaciones que no ameritan en este momento mucha profundidad. Un ejemplo, ¿cuántas veces a la semana los jóvenes entre 17 y 20 años navegan en Internet? ¿Yo qué tendría que hacer? Pues nada más elegir una muestra, investigar, encuestar a los jóvenes que estén en ese rango de edad, el tiempo que pasan en Internet y a partir de ahí, pues yo ya tendré una respuesta. Los experimentales, pues es donde se problematizan situaciones para conocer una regularidad constante en eventos o en un fenómeno. Los explicativos, que se obtienen de una problemática que existe a nivel teórico o puede definir una serie de postulados. También están los problemas que buscan un cambio o una transformación. Esto pues para favorecer un campo, un área, una situación que estemos observando y los que se dirigen a identificar propuestas para alguna decisión. Por ejemplo, ¿cuáles son los mejores métodos de trabajo pedagógico de un docente? Ok, al investigar yo de qué forma aprende mejor un estudiante, pues voy a beneficiar ese campo sobre el que estoy trabajando. Entonces, creo que es en lo que me interesaba mucho centrarme por los detalles que estuve observando, aunque también quiero resaltarles y señalarles que la mayoría de sus actividades estuvieron muy bien realizadas, cumplían con sus elementos y estaban bien desarrolladas. Pero sí es importante que tengamos cuidado en algunos detallitos. Cuando les dé las retroalimentaciones y les especifique algunas áreas a mejorar, tienen la oportunidad de mejorarlas. La única cosa que les pediría es que si lo mejoran, si estamos en tiempo, deciden corregirlo y lo vuelven a subir, nada más me avisen que la han subido nuevamente para yo poder revisarla, porque a veces se me pierden cuando ya la revisé y el estudiante la volvió a subir. Visualmente se ve calificada, pero en las estadísticas me dice que tengo tareas por evaluar y es a veces un poquito complicado identificar cuáles son esas tareas que volvieron a enviar. Sería la única petición que yo les haría. Y bueno, pues nos pasamos a la actividad, no, perdón, a los contenidos de esta semana para ahora sí ya irnos a las explicaciones de las actividades. Durante esta semana vamos a tratar de abordar de forma más detallada los argumentos, sobre todo pues, argumentos que son a favor o en contra y los tipos de argumentos con los que vamos a trabajar. Es importante tener muy bien definido este tema por las siguientes situaciones. Principalmente, a ver, permítanme un minuto, déjenme abrir la plataforma. Principalmente porque dentro de esta semana es con lo que vamos a trabajar. Si se dan cuenta, esta semana tenemos muy pocos contenidos. Es la argumentación a favor, en contra, tipos de argumentos, es un ejercicio y tipos de falacias. Pero desde el foro de clase tipos de argumentos, nosotros tenemos que identificar en un texto que se nos proporciona los tipos de argumentos. Tenemos que decir un argumento, por ejemplo, deductivo y explicar por qué. Luego, en premisas de argumentos también se trabaja con el tema y lo mismo en organizar las ideas. Por eso sí es importante que antes de trabajar con todo esto nos quede muy, muy claro nuestro tema. Entonces, primero, ¿qué es un argumento? Pues un argumento, aunque hay múltiples definiciones, para mí la más sencilla o la que creo que les puede ayudar a entender mejor es, pues que un argumento es un razonamiento que afirma, comprueba, refuta o justifica algo o una opinión o cualquier situación. Por ejemplo, si yo digo, la escuela es beneficiosa para la sociedad, un argumento sería, ¿por qué yo estoy diciendo que beneficia? El argumento puede ser, porque educa a a las personas que acuden a ella y los prepara para la vida. O porque al tener un estudio o un papel que compruebe tus estudios, pues te abre más puertas, tienes mayores posibilidades de trabajo, a tener un mejor sueldo, etcétera. Entonces, un argumento son todas esas razones que nosotros damos para comprobar lo que estamos diciendo. Los argumentos no necesariamente, pues, son el decir: "No, no me gusta", o "Sí, sí me gusta tal cosa".
Es explicar y dar una razón, una afirmación, una justificación sobre la opinión que estoy teniendo. Un ejemplo muy cotidiano, cuando vamos al cine con nuestra pareja o con nuestros amigos o nuestra familia, al finalizar, pues, quizás sea un tema común el decir: "Bueno, pues, ¿qué les pareció la película?". Y puede ser que haya quien le gustó, quien no le gustó. Pero si alguien dice: "No, pues, a mí me gustó mucho", y la otra persona: "No, a mí no me gustó". Bueno, ¿a ti por qué no te gustó? Y si la persona dice: "No, pues no, es que como que no, me aburrí". Mm, pues sería dar un argumento muy vago, incluso, pues, no estamos dando argumentos, más bien dicho. Un argumento sería: "Mira, pues, no me gustó porque me pareció que el tema que se abordó, o porque la situación que se plantea tal, o porque los actores son tal, o porque", basarme en hechos reales que van a sustentar el hecho de que yo opine que es una mala película. Entonces, el argumento es, pues, un razonamiento que afirma, comprueba, refuta o justifica algo. Estos argumentos se conforman por un conjunto de razones. La estructura es una premisa más una premisa nos va a dar una inferencia o una conclusión. ¿Cómo se explica esto de premisa, premisa igual a inferencia? Una premisa es un supuesto o es un argumento, o es una afirmación o observación que nosotros estamos realizando hacia algo y este conjunto de observaciones o de argumentos nos va a dar una conclusión o nos va a dar un mensaje. Un ejemplo es, una premisa es, las instituciones educativas privadas exigen uniforme a sus estudiantes. Segunda premisa, Manuel asiste a un colegio particular. Un colegio particular, pues es una institución educativa privada. Por lo tanto, yo concluyo que Manuel tiene que asistir con uniforme a su escuela. Espero que sí me esté explicando. Ahora, ¿qué tipos de argumentos existen? Los argumentos se clasifican en 2, deductivos y no deductivos. Los no deductivos se clasifican en 3, que es el inductivo, el analógico y el estadístico. Los argumentos deductivos también se llaman analíticos y estos van de lo general a lo particular. No necesitan ser comprobados. Lo que hace válido a un argumento deductivo es que exista una relación lógica entre sus premisas y su conclusión. Como el ejemplo anterior. Otro ejemplo, premisa uno en preparatoria enseñan inglés. Premisa 2 María va en tercer semestre de preparatoria. Conclusión, María está aprendiendo inglés. Porque este es un argumento deductivo. Va de lo general, que es que en todas las prepas enseñan inglés, a lo particular, que es que María, estudiante de prepa, está aprendiendo inglés. Yo no necesito comprobarlo para que sea un argumento deductivo válido. Lo que necesito es que haya una relación lógica entre mis premisas y mi conclusión. Entonces, la relación lógica está en que en prepa enseñan inglés, en que María está estudiando prepa, entonces por lógica, pues María está llevando clases de inglés. Creo que estos son los argumentos más fáciles de identificar. Luego vienen los no deductivos que se clasifican en tres. El primero inductivo es aquel que se realiza a partir del proceso de observar datos para hacer generalizaciones en base a un patrón. Sus conclusiones son comprobables o pueden ser comprobables. ¿A qué me refiero aquí? A diferencia del deductivo, en este caso, yo observo situaciones iguales en varias cosas y a partir de esas cosas que yo estoy señalando como iguales, observando como iguales o que tienen similitudes, yo puedo hacer una conclusión. Por eso voy, acá en este caso voy de lo particular, de lo general a lo particular. Entonces, mi conclusión no necesariamente es una generalización, mm, ¿cómo les explicaría? Una generalización que sea obligatoria, sino que yo puedo comprobarla. ¿Por qué? Les explico en el ejemplo. Diana es una niña que tiene 6 años y está en primero de primaria. Manuel también está en primero de primaria y tiene 6 años. Lucía también tiene 6 años y está en primero de primaria. Alejandro también tiene 6 años y está en primero de primaria. ¿Cuál es mi conclusión? Entonces, yo concluyo que probablemente todos los niños que tienen 6 años están en primero de primaria. ¿Por qué es un argumento inductivo? Porque yo a partir de la observación que estoy haciendo sobre 4 niños que tienen la misma edad y que están en el mismo grado, estoy concluyendo algo. Pero yo no puedo
eh, hacer esa generalización como fidedigna, simplemente yo estoy diciendo que probablemente todos los niños que tengan 6 años van en primero. ¿Por qué? Porque probablemente hay un niño que pues tuvo algún atraso en sus estudios, a lo mejor tiene 7 años y apenas entró primero, puede ser que alguien haya entrado más chico, entonces tiene 5 y está en primero. O sea, hay distintas situaciones, pero a partir de la generalización de lo que yo estoy observando, estoy dando una conclusión. Ojo, una conclusión que puede ser comprobable. Acuérdense que en el caso de los deductivos no necesitan ser comprobados, pero acá sí se ocuparía. Luego vienen los argumentos analógicos. Estos se basan en características semejantes en algo para que yo pueda inferir algo que desconozco, algo de algo que desconozco. ¿Cómo estaría esto? Yo observo situaciones parecidas en algo. Por ejemplo, a mí me gustan mucho los dulces. Entonces, las paletas, las gomitas, los chicles y los, bueno, vamos a dejarlo en esos 3, paletas, gomitas y chicles. Son dulces, pero yo no he probado las paletas. Entonces, a mí me gustan mucho los dulces y me gustan mucho los chicles y las gomitas. Entonces, yo concluyo que como la paleta también es un dulce, pues la paleta también me va a gustar porque posee características similares de algo que a mí ya me gusta. Entonces, yo infiero que también me va a gustar. Otro ejemplo, se explican regularmente de esta forma. Primero se da la ley general, que en este caso la ley general puede ser como agua para chocolate, el diario de Tita y mi negro pasado son libros de Laura Esquivel. Esa es la ley general, eso es lo que yo sé y conozco. Ahora la similitud. De esos 3 libros, yo he leído 2, que son como agua para chocolate y mi negro pasado. Y los 2 libros me han gustado mucho. Entonces mi hipótesis o mi conclusión va a ser que el diario de Tita también va a ser un libro que está interesante y que me va a gustar. ¿Por qué? Porque estoy partiendo de algo que yo ya conozco, que tiene similitud, y estoy concluyendo algo de aquello que desconozco. Finalmente vienen los argumentos estadísticos. Estos, como su nombre lo dice, trabajan básicamente con estadísticas. Nos da una conclusión a partir de premisas referidas en un porcentaje, pero para que el argumento sea fuerte, la estadística en la que yo me esté basando tiene que ser de un porcentaje superior al 50% para que mi argumento sea válido. Un ejemplo, según INEGI, el 80% de los adultos mayores de 60 años nunca les inculcaron el hábito por la lectura. Entonces, yo conozco a Manuel, que tiene 73 años, por lo tanto, yo puedo concluir que es posible que a Manuel nunca le hayan inculcado un hábito por la lectura. Muy bien, esas son las explicaciones sobre los tipos de argumentos deductivos y no deductivos. Y luego tenemos el tema de la falacia. Recuerden que las falacias son aquellos argumentos que nosotros consideramos como erróneos, como inválidos, que pueden ser falsos o que presentan argumentos vagos, que no están bien fundamentados. Dentro de la plataforma tenemos la explicación de forma muy general. En el contenido extenso viene detallado, pero yo creo que con la explicación que tenemos aquí nos puede aportar mucho. Las falacias son todos aquellos explicaciones, porque no serían argumentos, que tienen algunos errores y puntos débiles. Son quizá persuasivos, pero son incorrectos. Tratan de ser convincentes y probablemente también, pues, aparentan ser correctos y aparentan ser congruentes, pero no lo son. Por eso es importante analizar todos los argumentos. Hay falacias formales que tienen errores en la estructura de sus argumentos y hay falacias no formales que da o que parte de una afirmación de consecuente y antecedente. Por ejemplo, cuando no tienen lógica respecto a las conclusiones, por lo tanto, pues no tienen veracidad
y cuando tienen una confusión lingüística o ambigüedad, cuando lo que nos está diciendo no lo entendemos, no es totalmente comprensible, no se está explicando completamente. Ahora, ¿yo cómo puedo encontrar una falacia o un razonamiento que no está siendo correcto? Tengo que tratar de distinguir las premisas de las conclusiones. Debemos de identificar que estas falacias no se encuentran en el argumento. Necesito explicar o que me expliquen realmente lo que están argumentando y que los argumentos que me dan como explicación coincidan con lo que me están diciendo. Muchas veces cuando hablamos con alguien y como el ejemplo que les ponía de la película y nos dice, no, pues no me gusta porque me aburrió. Pues sería un argumento que puede considerarse falacia. ¿Por qué? Porque no es un argumento veraz para decir que es una mala película. Quizá a mí me aburrió porque tenía sueño, porque no tenía ganas de verla, porque el género de la película no me gustaba, pero el decir no es una buena película porque me aburrió, pues no es un argumento válido. Yo tendría que dar argumentos que sean convincentes y quizá comprobables para poder dar fuerza a mi opinión. Y bueno, pues ahora sí voy a dar la explicación rápida de las actividades integradoras, las cuales son la 3 premisas y argumentos, y la 4 organizar las ideas. Para esto, realicé un pequeñito ejemplo, casi nada más la parte prima de ellas, para que se den una idea. En la actividad integradora premisas y argumentos, se nos pide realizar una tabla en la que nosotros identifiquemos los las hipótesis o los supuestos de nuestros textos y demos argumentos para reforzarlos. ¿Qué tengo que hacer? Es importante que retome la actividad anterior y que revise las fuentes que elegí. Si recuerdan, en la actividad anterior, que es la actividad 2, nosotros teníamos que llenar una tabla en la que íbamos a señalar 5 fuentes de investigación que a mí me iban a funcionar para poder realizar la investigación de mi tema. En esa tabla yo expuse cada uno de las fuentes, expliqué qué tipo de fuente eran, si eran blogs, si eran un libro, etcétera, y puse el link. Fue todo lo que hice. Ahora, para esta actividad yo necesito retomarla porque necesito entrar o ingresar a cada una de las fuentes que elegí. Aquí está un poquito lenta la plataforma, como que está un poquito saturada. Estoy tratando de entrar para enseñarle la tabla, pero bueno, nos vamos a la tabla que teníamos en la actividad anterior y vamos a irnos al primer link. En ese primer link que elegimos, vamos a leerlo detenidamente. Una vez que leímos detenidamente ese link, necesito yo poner el título del texto principalmente. Para el tema que yo estoy trabajando como ejemplo, acuérdense que es el del consumo de las drogas. Ese es mi tema. Entonces, supongamos que yo puse aquí, eh, elegí esta fuente de investigación, este artículo que encontré en internet que se titula Los adolescentes y el consumo de drogas. Entonces, en mi tarea debería de decir fuente 1, título, los adolescentes y el consumo de drogas, tipo de fuente es un artículo, año de publicación, aquí pues tendríamos que buscar cuándo se publicó, dice año 2000, campo disciplinar, en este caso está hablando desde la psicología, y la referencia, que sería pues el link y todos los datos de una cita bibliográfica, de una referencia bibliográfica. Entonces, suponiendo que yo en mi tarea estos fueron mis primeros datos, entonces voy a retomar la fuente que yo puse en el primer número. Es esta. Lo que voy a hacer es poner el título en donde dice título y texto. Los adolescentes y el consumo de drogas. Posteriormente voy a realizar una lectura sobre la fuente que yo estoy investigando, sobre la fuente que yo estoy eligiendo para aportar a mi investigación. Entonces, ya aquí, una vez que ya realicé la lectura, pues he observado que se dice que los jóvenes regularmente tienen un consumo de drogas porque pues
Les influye el proceso de socialización, la familia, la escuela, los medios de comunicación, también pues que a veces no hay programas eficaces de prevención, los tratamientos no son los adecuados. Y aquí pues nos expone diversas razones del por qué se puede explicar el que un adolescente caiga en el consumo de drogas. Entonces, una vez que yo lo lea, tengo que identificar una tesis o un supuesto que me está dando este texto. Aquí, el que a mí más me interesó fue el que dice, el proceso de socialización con la familia, amigos, escuela y medios de comunicación es importante en el consumo de drogas en los adolescentes. ¿Por qué lo elegí? Porque si se acuerdan, mi tema era qué tanta influencia tiene la familia para que un adolescente consuma drogas. Entonces, yo con esta tesis estoy tratando de dar respuesta a mi pregunta de investigación y a su vez estoy tratando de confirmar la hipótesis que yo ya planteé en la actividad 1. Entonces, una vez que la elegí, tengo que dar 3 argumentos por lo menos, o los argumentos que yo considere necesarios. Estos, pues, varían según el texto y según la información, no necesariamente tienen que ser los 3 o tienen que ser 5, sino depende de la información y de los argumentos que me está dando el texto. Entonces, en este caso, yo elegí 3 argumentos. Acuérdense que estos argumentos son la base para el texto argumentativo que vamos a escribir posteriormente. Entonces, dentro de la tesis que yo elegí, pues yo aquí encontré que es muy importante el apoyo de la familia o la observación de la familia, también el entorno amistoso o de amigos que tienen los jóvenes y también los medios de comunicación que existen y la información que... Entonces, todo eso yo lo encontré aquí al leerlo y los he señalado en 3 argumentos. Uno, se dice que se puede comenzar a un consumo de drogas o que hay un riesgo más alto cuando los jóvenes acostumbran a salir cada fin de semana con sus amigos a beber, a beber alcohol, es a lo que me refiero, pero el ir a fiestas, el estar cerca de un consumo de alcohol, que es una pues, sustancia no buena, pero permitida o legal, da un riesgo más alto a los jóvenes que están ahí porque después ese consumo puede convertirse a una sustancia ilícita. También el texto nos dice que se está identificando que hay anuncios publicitarios de campañas tabaqueras, es decir, de consumo del tabaco, que se dirigen a jóvenes. ¿Por qué? Porque las empresas que venden cigarros tratan de que los jóvenes pues, sean clientes. Y esto pues influye en el consumo de las personas. Y por último, también se dice que una sociedad es adicta en función de sus miembros, es decir, si sus padres, amigos, conocidos consumen algún tipo de sustancia, es probable que también ellos consuman en algún momento de su vida. Por eso es tan importante el proceso de socialización con la familia y con los amigos, porque si los padres consumen drogas, consumen alcohol, pues es probable que sus hijos también caigan en ese consumo. Si mis amigos consumen este tipo de sustancias, quizás en algún momento yo me voy a ver en la tentación de consumir este tipo de drogas. Y después voy a redactar una conclusión que va a tratar de conformar mis 3 argumentos y mi tesis. Mi conclusión es, el contexto social y familiar de cada joven o de los jóvenes, así como la influencia de los medios de comunicación, tienen una responsabilidad directa en el aumento de jóvenes adictos a cualquier sustancia ilícita. Les explico que yo aquí ya lo tenía preparado para la sesión, pero yo no copié y pegué la información. Lo que hice fue leerlo, identificar, señalar qué me interesaba, qué era mi tesis, y a partir de lo que estaba leyendo, yo redacté mis propios argumentos. Igual la conclusión está redactada con mis propias palabras. Acuérdense que es importante no cometer plagio, no hacer solo copiar y pegar, copiar y pegar. Es importante que si copio y pego de forma pues literal, textual, señale la cita indicada. Una vez que yo ya haya terminado mi tabla pues tiene que tener los 5 textos que yo
elegí para mi investigación, las 5 tesis, y el número de argumentos, pues, va a variar según los textos, pero todo es conclusión. Finalmente voy a contestar a 2 preguntas. La primera es, ¿tu postura acerca del tema que elegiste ha cambiado y por qué? Ahí hay que dar una explicación de por qué yo estoy pensando que mis argumentos están confirmándose con la hipótesis que planteé, si me ayudan las fuentes elegidas, si mi postura se está confirmando o se está debilitando, etcétera. Y también tengo que exponer o explicar si alguno de los textos que leí tiene argumentos en contra. Por ejemplo, si yo hubiera elegido un texto que dice, la familia no influye en el consumo de drogas de un adolescente. Entonces ahí pues estaría encontrándome con argumentos en contra de la postura que yo he planteado. Y no se les olvide también que tenemos que seguir las indicaciones de formato, respetar la letra que se nos pide, el tamaño de letra que se pide y los datos de alineación. Es importante que los títulos sean centrados y que los textos siempre estén justificados. Acuérdense que la justificación del texto es la que encontramos en esta parte, que es que nuestros párrafos comiencen e inicien, nuestros renglones comiencen e inicien en el mismo lugar, que no se vea todo como por sin ningún lado. Esto le da mayor formalidad y presentación a nuestros trabajos. Esto es lo que se tiene que hacer en la actividad integradora 3. Continuando con la actividad integradora 4, aquí tenemos que entregar un esquema. Lo que yo voy a entregar es un esquema con la información que estoy trabajando. ¿Qué es un esquema? Un esquema es una representación gráfica de una información. Es decir, de manera gráfica, esquematizada, explicada de forma simple, voy a tratar de exponer el tema que estoy trabajando. Un esquema puede ser un cuadro sinóptico, un mapa conceptual, cualquier diagrama que a ustedes les ayude a explicar la información. ¿Qué voy a hacer? Primero voy a retomar los argumentos y conclusiones que identifiqué en la actividad integradora 3. Es de estos que tengo aquí en esta tablita. De esta información, yo voy a tratar de identificar ideas clave o ideas principales, ideas secundarias, lo que me parezca a mí fundamental para responder a la hipótesis. Acuérdense que todo lo que estamos trabajando es tratando de confirmar o responder nuestra hipótesis. Aquí yo vuelvo a señalar mi pregunta, que es ¿cuál es la responsabilidad de la familia en la prevención del consumo de drogas? Mi hipótesis, el entorno familiar, pues una responsabilidad clave en el consumo de drogas. Porque las retomo para poder comprobar que yo estoy respondiéndolas y confirmándolas o reforzándolas en mi esquema. Ya que tengo mis ideas principales y secundarias, las voy a esquematizar, las voy a tratar de representar en un esquema. Este esquema que yo hice lo trabajé en las opciones de aquí de Word. Recuerden que tenemos la opción del SmartArt, que son diagramas que nos pueden ayudar. Los que les ayudarían a ustedes pues son los de jerarquía, porque vamos a tratar de poner la información de la más importante a la menos importante, o de las ideas principales a las secundarias y a los detalles. Entonces el esquema pues se va a elaborar de esa manera. En mi caso solo les puse un ejemplo de los argumentos, que sería el contexto familiar y social influye en el consumo de drogas de adolescentes. Esa es mi idea principal. Y mi idea secundaria, los jóvenes que acuden a fiestas cada fin de semana presentan un riesgo más alto. Aquí en mis ideas secundarias, pues yo pondría los argumentos que están reforzando todos, todas mis ideas principales o mi hipótesis. Y puedo yo continuar poniendo ideas terciarias o detalles según la información que yo tenga. Por ejemplo, en esta podría yo poner, es importante el contexto social sea sano en un adolescente. Es decir, que los amigos, que los conocidos, que los compañeros, pues sean personas saludables para los adolescentes. Y así pues yo lo iría desarrollando hasta que pueda plasmar toda la información de mi tabla, la plasmaría en el esquema, pero de forma resumida
y en ideas principales. Acuérdense que una idea principal es básicamente una oración que nos transmite o nos resume todo lo que hay en un tema. Y una idea secundaria refuerza a la idea principal. Finalmente, también hay que responder a dos preguntas que van a ser a manera de reflexión. Todas las preguntas en las que se pide, alguna reflexión, les invito que las hagan de forma amplia, que traten de hacerlas argumentadas, de que sus opiniones estén bien explicadas y que traten de que la información esté bien estructurada. También quiero recomendarles que cuiden mucho la ortografía. Muchas veces encuentro algunos detalles ortográficos que me dificultan la lectura de sus tareas y esto pues les afecta también en puntajes. No olviden también que es importante cumplir con todas las indicaciones, no solo de la actividad, sino de formato, de tipo de documento, del nombre del archivo, etcétera, porque también tienen un valor importante. A veces se les pide una tarea en Word y la mandan en otro formato, entonces esto pues les afecta un poquito. O a veces se les pide, más bien siempre se les pide una nomenclatura. Si su archivo tiene otro nombre, pues también les va a perjudicar. Entonces, sí, céntrense y denle importancia a lo que se va a realizar, pero no olviden también considerar su formato y presentación, tanto tecnológico como de redacción y ortografía de sus actividades integradas. Y bueno, serían pues las recomendaciones y explicaciones. Recuerden que me pueden encontrar vía correo electrónico, estoy regularmente al pendiente del mismo, o por WhatsApp al teléfono que les he puesto ahí, me pueden consultar en un mensaje cualquier duda que les surja. Yo regularmente me conecto entre 5 y 7 de la tarde, a veces estoy un rato más en las noches, a veces estoy hasta las 10, 11, incluso más tarde, dependiendo de la cantidad de tareas que haya por revisar o del tiempo que tenga. Entonces, ingreso la mayor parte del día a la plataforma, pero si les surge mucho una pregunta o una respuesta, más bien resolver una duda, les pido que me envíen un WhatsApp o lo hagan por correo, porque a ellos sí tengo acceso todo el día en el teléfono y a la plataforma, pues sí se me dificulta un poco entrar por la aplicación del teléfono y es más fácil pues resolver o responder un WhatsApp o un correo esto pues cuando consideren que su duda es muy urgente. Y bueno, pues sí, sin más que agregar, esto sería todo. Espero que la explicación les ayude. Si hay dudas que continúan, me gustaría que me las hicieran saber, que me enviaran algún mensaje. Los invito a que sigan trabajando con el mismo empeño, ese mismo entusiasmo. Estamos trabajando muy bien, estoy muy contenta por trabajar con un grupo como ustedes y espero que los resultados que sigamos obteniendo vayan igual de exitosos como hasta el momento. Cualquier duda, cualquier comentario, sigo a sus órdenes y pues nos seguimos leyendo. Espero ya hoy tengan todas revisadas las actividades que me han enviado ayer. Entonces, cualquier, cualquier duda, cualquier comentario, pues estoy a sus órdenes. Deseo que pasen un bonito día y pues nos seguimos leyendo.